Bueno, solo para explicarles un poco, Ujú. vamos a hacer, como dijeron que lo hiciéramos lo más pedagógico o para que se entendiera desde el pensamiento de un niño, entonces vamos a hacer como una conversación entre una sobrina y una tía. Yo soy la sobrina y Chel es la tía. Entonces empieza la sobrina. Hola tía, mi mamá me prestó su celular para saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Cipota, ¿cómo te fue en la escuela? Todo bien. Mañana vamos a hacer elecciones. Elecciones. ¿Y vos sabés por qué se hace eso? Pues nosotros miramos que los adultos lo hacen. A veces ni los adultos sabemos para qué se hace. ¿Has Mm, escuchado de la democracia? yo creo que es como eso de que todo el pueblo tiene el poder, ¿verdad? Pues sí, mira, o sea, básicamente la democracia como tal es darle poder al pueblo, a toda la gente, que todos opinen, todos, todas, todes, y puedan decidir sobre las cosas que les afectan a todas, todas y todes. Esa palabra, fíjate que viene, de la Grecia antigua. Ahí hacían reuniones entre hombres que daban sus opiniones directamente. Vos deberías de buscar, aunque sea ahí en Wikipedia, a Platón, Aristóteles, ahí vas a ver de qué iba la cosa. Wow, qué viejo es eso, tía. Pero, ¿y cómo se ponen de acuerdo toditos? ¿Y las mujeres pueden opinar? Pues mira, en aquellos tiempos ni las mujeres ni los esclavos y algunos otros grupos no eran considerados ciudadanos, o sea, los ciudadanos que sí tenían derechos. Entonces, estos grupos, como las mujeres, han tenido que luchar y siguen todavía luchando para que se les reconozca y valore sus opiniones. Ahora, las mujeres y los hombres pueden participar y lo más común para ponerse de acuerdo es que es como lo que van a hacer ustedes mañana, votar en elecciones. Pero uno de los grandes problemas del sistema es que actualmente quienes gobiernan deberían representar a todas y todas y todes y decidir lo que es mejor para toda la gente, pero se preocupan más por sus propios intereses. Bueno, pero con eso que me decís, la democracia es para todito el pueblo, como me estás diciendo. Pues es que mira, o sea, el significado de la democracia igual es como medio nuevo. Si vos ves la historia de la humanidad, eso es algo, una modernidad. De hecho, en la Revolución Francesa, en los 1700, sacaron al rey por voluntad popular, ahí dividieron el poder y buscaron las libertades para toda la gente. Y esas tres cosas podríamos decir que resumen la democracia, pero una cosa es el concepto y la otra la práctica, pues porque hay países que dicen ser democráticos y no lo son. Ah, ¿y esto es igual en todo el mundo? ¿Siempre ha sido así o cómo? ¿Qué otras cosas? No, vos, la democracia no es ni ha sido la única forma de organizarse en las sociedades, ni para ponernos de acuerdo es la única manera y tampoco es la mejor necesariamente. A nosotros nos han enseñado que eso es lo mejor, pero se trajo muchas cosas de Europa, incluyendo estos conceptos, y nos dijeron que era lo mejor, pues porque viene de allá. Pero en ese camino se ha ignorado y se le ha quitado valor a las formas de vivir y organizarse de la gente que ya estaba aquí, de los pueblos originarios, o sea, nuestros ancestros, nuestros antepasados. Bueno, vos sabes lo que hicieron en la colonia, destruyeron y casi que los hicieron desaparecer. Ah, bueno, en la escuela nos dijeron que Honduras es un país con democracia, pero yo miro que no hay libertades, ni eso que decís de voluntad política, ¿verdad? La gente hasta se tiene que ir y para irse ni siquiera carro tiene. Entonces la democracia es mala. Pues mira, así como mala por sí misma no es, tiene cosas buenas, pero debemos saber que nuestros países son diferentes a los de Europa y somos diversos, somos plurales y hay otras cosas que hay que considerar para que eso llegase a funcionar realmente aquí. Fíjate que antes de que vinieran los europeos a América, ya habían grupos indígenas que tenían formas de organizarse donde el poder no estaba en una sola persona, se dividía y había igualdad. Fíjate que a mí me contaron que hay un pueblo iroquense en Norteamérica que era y es dirigido por mujeres, de hecho. Y aquí en Latinoamérica también se valora mucho el rol de la mujer
Y hay pueblos que también entienden mucho de los valores de la madre tierra, y eso son cosas que deberían de considerarse, fíjate. Gracias, tía. Ya voy a ir a buscar eso de todo eso que me contás porque es importante para las elecciones de mi escuela y yo les voy a contar a mis compañeros todo eso que me dijiste. Bueno, mi mamá ya necesita el celular, te dejo. Pero sí, parece que como que al final dicen que van a hacer algo, pero no hacen nada. Yo quisiera que todos y todas pudiéramos hablar y opinar, pero no todos pensamos igual. Eh, Me gustaría como que fuera una pintura que tiene diferentes colores, porque qué aburrido es que sea todo gris. Qué feo eso, ¿verdad? Sí, sería horrible, vos. Pero hay que luchar porque cada color sea importante y sea reconocido como tal. Entonces, vos ahí contale a tus compañeros y compañeras y que no es solo ir a votar la cosa, es informarse, participar, proponer y velar por el bienestar de todas las personas, no solo del bienestar individual. Gracias, tía. Adiós. Vemos pues. Ya. Muy bueno, muy pero muy bueno. Me encantó realmente. No sé si se da un espacio para, o mejor pasar con el siguiente grupo, ¿verdad? No sé si me dejan compartir pantalla. Sí, eso tiene. Ana, Listo, probá. Está Espérame, activado. Sí, está espérame, activado. espérame. Ah, compartir. Ya voy. Qué buen fondo de pantalla tienes, Said. Obvio. Bueno, hola a todas, todos y todes. Nosotros somos el grupo número 2 y nos toca hablar un poco acerca del Estado y como dijeron que tenía que ser algo sumamente básico, que lo pudieran entender niños menores de 12 años. Y como nos encanta el anime y la animación y todo ese tipo de cosas, el grupo decidió hacer un cómics y bueno, sin más que decirles, Said nos va a explicar un poquito acerca, de manera sumamente básica, qué es el Estado entendido de la manera tradicional, pero también agregando otros elementos que el Estado, digamos, se podría entender como una forma de organización política y social del pueblo, conformada por instituciones y donde principalmente debe de contar con 3 elementos, que sería el territorio, la población y el gobierno, pero ahí nos va a profundizar más acerca de ello. Hay muchas personas que han teorizado sobre el Estado, pero no creo que ninguna se haya echado todo toda esa creatividad y amor que le pusimos. Espero que lo disfruten. Bueno, niños, hoy les voy a leer el cómic del Estado. Les cuento que hace muchos años los animalitos vivían en un mundo libre, donde no existía ningún tipo de organización. Ana Carol G un día llegó donde Yonaguni y le dijo: los astros me dijeron que nuestro modo de vida se va a destruir. A lo que Gonzorela dice: nuestro sistema va en una libertad de cuerpos será cambiado por algo llamado Estado. Confusos, RuPaul, Andrew, Evangeline y Electra preguntaron: ¿qué es el Estado? Luego vemos que un meteorito llamado Estado los extinguió. ¿Cómo se creó el Estado? 20 mililitros de población, 15 mililitros de territorio, 15 mililitros de gobierno. Pero al profesor Utonio, el ingrediente X se le pasó de la mano y le echó 100 mililitros de capitalismo. Y así fue como nació el Estado. Ya en el momento de los animales domesticados, Gualcarque con mucha preocupación dijo: tengo miedo, me controla el Estado. A lo que Windolin con su altanería le dice: deja tu comportamiento de reprimido social.
Feministo replica, necesitamos un gobierno, pero las mujeres obviamente no están preparadas para asumir este rol. La Christine con su supremacía blanca dice, obviamente solo los blancos entraremos en él. Zapata dice, muy contundente, el Estado es algo ficticio. No hables desde tu privilegio. Guaflecito nos dice, el Estado debería garantizarnos salud y educación de calidad. Luego nos ubicamos en un territorio llamado Honduras, donde existen 3 gatitos muy abrumados y preocupados. Una de ellas, la Michi, dice, en mi casa de Honduras ya no hay comidita. Cacaloto, preocupado, dice, no tengo voz ni voto. Y luego Vintage, asustado, abrumado, y encima de todo esto van a vender mi casa. Marce. Sí, hola, espero que les haya gustado mucho el cómic y ya a manera de conclusión, bueno, los estados históricamente son bastante eurocéntricos porque como tal son una forma de organización que surgen allá a finales del siglo XV y a mediados del siglo XVI, para hacer un poquito de recuento histórico, y es justamente en 1492 que digamos que Europa se autorreconoce como el centro y empiezan un montón de gestarse un montón de cambios porque se inaugura esa periferia que justamente es Latinoamérica, porque es la primera periferia de Europa, y empiezan a darse cambios que tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo social, y con este ocultamiento y no reconocimiento de Europa de estas otredades que sin duda le van a beneficiar bastante, es que se da esa transición del feudalismo al capitalismo, que como nos decía Zair, al profesor Utonio se le pasó la mano agregando ese ingrediente justamente en 1821, en el caso de América Latina, que es hace 200 años. Este año se conmemora la independencia de algunos estados latinoamericanos, sobre todo de Centroamérica y México. Entonces, que se da la fundación de los estados latinoamericanos en medio de mucha abrumación, de muchas dudas, de mucha incertidumbre. Y bueno, ¿quiénes estaban al frente y quiénes son los fundadores? Porque son machos del estado y eran, por supuesto, élites económicas, criollos, caudillos que tenían poder militar, poder económico, y posteriormente tendrán el poder político. Las mujeres y otras poblaciones no eran consideradas siquiera ciudadanos. Ha sido todo un proceso de lucha para las mujeres, los pueblos originarios y otras poblaciones tener acceso a derechos civiles y políticos, y en el caso de Honduras nosotros creemos que es un estado fallido. Estamos en medio de una dictadura que, como mencionaba el grupo anterior, la democracia está sumamente erosionada, no hay consentimiento y no somos nosotros y nosotras como pueblo los soberanos. Entonces hay un estado de derecho casi que inexistente y el acceso al poder es sumamente limitado porque están cooptadas todas las estructuras del Estado, que sería el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y están monopolizados. Entonces no existen estas libertades, y nosotros concluíamos que si el Estado tuviera forma, tuviera un cuerpo y fuese alguien, el Estado sin duda sería un macho, sería un hombre hetero, cis, blanco, clase media alta, por supuesto. Y bueno, para poder llevar estos estilos de vida, tendría que violentar y despojar a otras otredades, estos estados que también están en crisis, pero que han tenido institucionalidades más fuertes gracias a la colonización de otros territorios. Gracias. Me gustaría retroalimentar algo porque también soy del grupo. Entonces, como mencionó Marcela, el Estado es un hombre, y un hombre con V, y es cisgénero, y sobre todo va todos los domingos a misa. Eso no lo perdamos de vista. Entonces, esos son puntos sumamente relevantes que como grupo llegamos a esa conclusión súper grande. Y a veces es bien fijado explicar estos términos para niños y niñas. Pero, no obstante, lo que nosotros debemos de tratar de hacer es crear conciencia, porque el Estado está basado en el poder sobre otras personas.
cuando nosotros no tenemos la elección de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras libertades, sobre nuestra mera existencia. Se basa en la administración. Entonces, eso es sumamente relevante porque no promueve la libertad de nuestros cuerpos, la libertad de nuestros pensamientos, y sobre todo utiliza la democracia como una herramienta fallida, pues la democracia en América Latina no goza de suficiente autonomía, por así decirlo, y es por eso también que decimos de que no existe un Estado. Y sobre todo en Honduras, Honduras no es un Estado porque no responde a las necesidades de la población hondureña, no responde a la etnicidad, a la multiculturalidad que tiene la población hondureña y sobre todo en la defensa de nuestros territorios. Honduras no es un Estado, es un narcogobierno. Gracias, estuvo genial, estuvo genial. Sería el grupo 3 ahorita, ¿no? María José levantó la mano, no sé si es del grupo o... Sí, María es del grupo. Sí, solo agregar una cosita, de que tal vez es un poco como común reducir al Estado solo por esos 3 elementos, pero quisimos tocarlo porque es la forma más fácil para enseñárselo a los niños, pero también por cómo se están perdiendo o cómo en Honduras se están perdiendo estos 3 elementos, y comenzando por el territorio con la venta de las sedes, que ya se daba antes con las concesiones bananeras. También con la pérdida de población, digamos, porque no se está poniendo atención a poblaciones que han sido vulnerabilizadas, y esto se puede notar desde que no hay políticas públicas para estas poblaciones. Gracias. Sí, ahora, disculpa, Fer, ahora sí vamos con el grupo 3. Hola, ¿cómo están todas y todos? Pues fíjense que a nuestro grupo pues nos tocó hablar acerca de lo político, y pues teníamos muchas cosas diferentes, muchos pensamientos diferentes, entonces decidimos construir una dinámica en la que todas y todos participáramos, pero compartiendo puntos de vista diferentes con ustedes. Entonces decidimos hacerlo tipo expositivo, o sea que cada uno y cada una pues dé su punto de vista acerca de lo que consideramos político. Como es tanto, como abarca todo lo político, entonces por eso decidimos dividirlo así. Y pues desde mi perspectiva, lo político está en nuestro quehacer diario, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el hogar, en una relación sentimental, porque sí, lo personal también es político. La intimidad es política. Es decir, vivimos nuestra vida alrededor de un sinfín de relaciones humanas que nos dan o nos quitan poder. De ahí la importancia de entender las distintas realidades, contextos, de analizar nuestros posicionamientos o nuestras acciones, ya que son la base de las relaciones humanas, de las relaciones con las otras personas. Cuestionarnos y repensarnos constantemente nos hace mejores personas y nos empodera políticamente. Laura. Oli, para la parte yo construí una pequeña historia. Lo político son dos mujeres que se toman de la mano en el espacio público y en el espacio privado. Son dos manos que no se sueltan ante la amenaza de otras manos que han tomado forma de pistola y que están a punto de dispararles. Son dos manos entrelazadas, bordadas por la resistencia y la constante y conciencia desobediente al régimen del rosa y el azul. Lo político es la elección de no soltarse y tomar otras manos, construyendo barricadas florecidas. Lo político es tomar consciente y consensuadamente la otra mano, otras manos, y colocando el conflicto, la norma, lo que intenta ser estático. Lo político son dos manos en movimiento que se toman con ternura y como postura política para luchar. Roxana. Hola a todos y todas. Bueno, yo voy a contar una historia porque, como decía Keren, lo político está en cada una de las acciones que realizamos. Y esta historia es sobre un equipo de fútbol. Este equipo de fútbol tenía 24 integrantes
todas estaban perfectamente divididas en sus puestos, pero ni una sola quería ser la portera. Su entrenador, un hombre, molesto, dijo que sin una portera no habría equipo. Así que o elegían una o se desarmaba su equipo. Por el bien del equipo, 3 muchachas decidieron que entrenarían como porteras con la condición de que en los partidos jugarían un tiempo en la cancha, que es donde realmente querían jugar, y un tiempo en la meta. El entrenador, molesto, dijo que elegiría a una de las 3 para ser la portera. Al principio las jugadoras aceptaron, pero cuando llegó el momento de los partidos de fútbol, perdieron, porque la portera escogida no se sentía motivada al estar solamente en ese puesto. Luego de eso, las 24 jugadoras decidieron reunirse. Llegaron al campo de fútbol y le preguntaron a las otras 2 muchachas si todavía estaban dispuestas a jugar en el puesto que les habían propuesto antes de porteras. Ellas respondieron que sí. Tomaron la decisión de hablar con su entrenador y le informaron que su equipo tendría 3 arqueras, porque todas y cada una entendían que que las otras tenían ganas de jugar en los puestos que les gusta y cada una jugaría un tiempo en la cancha y uno en la meta respectivamente. El entrenador, molesto, dijo que no aceptaba. Todas concluyeron en decirle que este era su equipo y aunque él las hubiese entrenado, ellas decidían lo que podían o no hacer con él. Al ver la determinación de las jugadoras, el entrenador debió apoyar el entrenamiento de las arqueras y ahora son un equipo de fútbol con 3 porteras. Eso. Ahora sigue Ricardo. Carlos sigue. Perdón. Hola. Lo político está en aquellas acciones que realizamos diariamente, desde que estamos con un grupo de amigos y decidimos quién va a ir a comprar un fresco. Lo político está desde aquellas acciones que deciden entre familiares para que alguien vaya a comprar la comida en una pandemia. Los políticos también están en aquellas personas que se organizan y deciden involucrarse en las juntas de agua. Lo político está también cuando decidimos no involucrarnos en aquellas cosas que nos conviene, siendo así que interferimos negativamente y estamos favoreciendo a otros al no involucrarnos. El accionar político está en todo el ámbito que nos rodea, pero más que todo en este sistema político que vivimos y de la democracia, que nos incentiva a estar diariamente compartiendo ideas políticas, que puede ser como que los niños decidan entre todos que van a votar por el presidente del aula, o que alguien se quiera postular para ser presidente de la escuela. Entonces, lo político puede ser también aquellas acciones que ayudan a tomar decisiones personales, como ser qué nos conviene, qué no nos conviene, qué nos puede ayudar para salir adelante. Dejo a Ricardo. Alejandra. Ale no está. No me había percatado, según yo estaba. Bueno, entonces esa fue nuestra participación. Espero pues haya sido también un poco tan buena como las demás participaciones de los otros grupos. Por cierto, quisiera que el grupo 2 nos compartiera ese cómic que nos encantó. Y pues esa ha sido nuestra visión desde lo político. Como les dije, teníamos tantas cosas, pensamientos diferentes que decidimos mejor hacerlo individualmente. Y creo que Ricardo quiere dar un aporte final. No. Ah, es que levantaste la mano. No, gracias.
Y eso sería todo. Gracias. Hola. Falta un grupo. Sí. Ok, buenas. Aquí está lloviendo fortísimo. No sé si me logran escuchar. Sí. Sí se escucha. Ok. Bien, nosotros somos el equipo 4 y hemos preparado una historia llamada La política en Catrachilandia. Catrachilandia es un país gobernado por un tirano. Ha hecho tan mal gobierno que su población odia la política. La política es robar, comerse la vaca pública. Todos y todas son iguales. Yo soy apolítico. Si no trabajo, yo no como. Es lo que comenta toda la población de Catrachilandia. Jennifer, una maestra feminista, quien creció con una familia revolucionaria que devoraba libros de decenas de autores, llegó a trabajar en la escuela de la FES. Preocupada por la ignorancia y con la intención de involucrar a sus estudiantes y padres en la política, de cara a las elecciones en Catrachilandia, decidió generar espacios de discusión sobre política. Su frase introductora fue: "Me encanta este espacio político". Shari quedó y respondió: "Esta es una aula de clases, aquí no cabe la política". Déjame te cuento, querida Shari. Hablemos del hogar. Nuestro hogar es un espacio político. El edificio, el terreno, simboliza el territorio. La familia es como si fuera la población y quienes toman las decisiones a través del poder son el gobierno o las autoridades de la casa. ¿Quién decide en tu hogar, Shari? ¿A quién afectan estas decisiones? ¿Negocian para tomar las decisiones? ¿Persiguen objetivos colectivos? ¿Quién hace todo este actuar? ¿Quién lleva a cabo y dirige estas decisiones? ¿Quién piensa? ¿Quién cuestiona? Si lo hace mamá, papá, abuelos, abuelas, cada accionar es político y aplican y hacen política. Si bien no podemos elegir a nuestros padres, sin embargo, podemos elegir a nuestro gobierno y quitar a quien no nos cumple. Cada vez que mamá, papá, abuelos y abuelas toman una decisión que afecta, sus decisiones son políticas, porque si bien son pensados desde la individualidad, afectan a todos y todas las del hogar. ¿Qué van a comer? ¿A cada cuánto van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Dónde lo van a comprar? Imaginémonos su equipo de fútbol del barrio. Trasladémonos hasta el barrio Buenos Aires, de donde es Carlitos. Carlitos está jugando con sus amigos en la calle y amigas. Carlitos ama el fútbol y ha convencido a sus amistades de que también jueguen fútbol. Él ejerció política y convenció a todo el barrio para que jueguen y persigan su objetivo o disfruten o compartan lo que él percibe como correcto. Sin embargo, Carla ya está cansada de jugar porque no disfruta el fútbol. Se reúne ya convencido al resto de jugar al escondite. Les explica la importancia de este juego para ella y lo mucho que pueden divertirse. Les ha convencido, ejerció política y ahora las decisiones y la dirección del grupo está orientada hacia otro sitio. Volvamos al salón de clases. Con el mismo ejemplo, nuestro salón, la escuela, es el territorio. Todos y todas los que participamos somos población. Quien dirige a la clase
es el gobierno o la autoridad o quien tiene el poder. Sin embargo, ese poder realmente emana de toda la población, porque si el maestro o la maestra actúa de manera incorrecta, los alumnos y alumnas pueden quejarse y solicitar un cambio de maestro. Si bien la maestra generalmente toma las decisiones, el verdadero poder recae en los alumnos y todos los padres de familia y quienes participan en ese espacio. Eso es política. Cada decisión que toma la maestra es política porque influye en la vida del estudiante. Cada decisión que se toma en colectividad y afecta a la maestra, a la institución y a toda la sociedad también es política. Ana Verónica, ¿tienes una pregunta? Sí. Entonces, todos hacemos política, todas hacemos política, ¿o quiénes hacen política? Claro, todas, todos y todos hacemos política, porque nuestras acciones individuales tienen un efecto en los demás, en las demás. Influimos en todos y en todas. Luis Hércules, ¿tienes alguna pregunta? Sí, maestra. ¿Ya terminaron sus proyectos? Luis Hércules, este no es espacio para hablar de proyectos. Ya habrá momento. Así es, chicos y chicas. Debemos romper esa apatía e ignorancia política. Pues la política es el arte de poder dirigir a las personas por el bien, en un espacio que nos ayuda a trabajar. La política debe ser un espacio donde debemos estar para tomar decisiones buenas. Si las decisiones que se están tomando no son buenas, no responden a intereses políticos y de colectividad, responden a intereses personales. Y si la política no la están dirigiendo bien, es porque las personas buenas debemos involucrar. Por eso que si participar en política es un derecho, también debe ser nuestra obligación, que las mejores personas se sumen a los espacios políticos. La política es lo que hacen ellos y ellas, porque tú y yo les permitimos. Fin. Ahí terminamos. Bye. Gracias. Muy bueno, la verdad. Me gustó mucho, mucho la creatividad de todos y todas. Todos los ejercicios estuvieron muy interesantes y a pesar de que o sea, a nivel pedagógico se trató de utilizar herramientas que redujeran, digamos, la discusión a elementos más claros, más fáciles de digerir. Creo que todos atravesaron discusiones importantes sobre esos conceptos. Por ejemplo, el primer grupo se abordó un poco el tema del papel de la democracia, si es realmente el único sistema que tiene validez en la actualidad. Y se habló un poco sobre el contrato de la modernidad, a pesar de que fue, digamos, una discusión entre niños muy interesante. En el segundo grupo se abordó, digamos, la construcción histórica que tiene el Estado, con todas sus características eurocéntricas, racistas, patriarcales, y se puso en duda si realmente existía o no un Estado, que eso yo creo que es una discusión que se puede tener en este espacio, y la idea es que surja, ¿no? Y el grupo 3 y 4, que abordaron o que supieron diferenciar de una forma bastante concreta cuál es el campo, digamos, de la política y de lo político, y por qué lo político no se restringe, digamos, a las simples instituciones a los procesos electorales donde muy de forma arraigada del sistema educativo y los medios de comunicación nosotros creemos que la política, pero que realmente tiene una dimensión mucho más grande y que la experimentamos desde el primer momento en que tomamos decisiones de cómo nos vestimos y por qué nos vestimos de esa forma. Entonces, no sé si hay
alguna pregunta, si la presentación de algunos compañeros y compañeras les dejó dudas o alguna reflexión que quisieran compartir. ¿No hay compañeros, compañeras? Bueno, yo solo quisiera mencionar algo que, por cierto, lo planteó Marcela. Y creo que tiene un contexto bastante complejo, digamos, y además porque está bastante relacionado con el momento en el que estamos, que es el Bicentenario. A nosotros siempre nos ha enseñado muchas cosas que al final no terminan siendo muy claras respecto a las independencias, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que saber es que las independencias fueron fundamentalmente un pacto entre élites y que precisamente nunca significó, incluso que la independencia representaba un miedo en ese momento a que hubiera un alzamiento popular y que la forma y la estabilidad que tenían las élites en ese momento en toda la región centroamericana se perdiera. Y precisamente a partir de esa idea de proteger los intereses de la élite, se construye un Estado que es profundamente racista, que es un Estado que no tenía claro qué instituciones formalizar, pero que ya tenía toda una tradición colonial en la cual se arraigó, ¿no? Y a partir de esa idea de Estado es que surge también un concepto de ciudadano, una construcción ciudadana. Y esa construcción ciudadana, que fue muy difícil lograr durante los primeros años de la República Independiente, porque el territorio estaba fragmentado no solamente a nivel territorial, sino a nivel de identidades. Muchos grupos no se reconocían como hondureños porque nunca, ni siquiera en la colonia, hubo un contacto realmente con las instituciones coloniales y peor con las instituciones republicanas. Para tener una idea de esto, hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se pudo llegar a tener un control territorial, digamos, de forma extensa en la costa norte, porque antes era un territorio inhóspito, selvático. Y esta consolidación de la ciudadanía se dio precisamente a partir de la idea que el Estado tenía sobre la necesidad de construir una representación que fuera adecuada a toda esa idea racista, clasista. Por eso es que la idea de ciudadanos excluía, por ejemplo, a las mujeres, excluía a los indígenas, excluía a la gente que no sabía leer, a la gente que no tenía patrimonio. Y solamente el ejercicio de la ciudadanía era dado a los hombres blancos, a las personas que tenían tierras y a los que podían leer para poder ejercer el voto. Y esa idea de ciudadanía es la que nosotros en este momento vamos a tener que disputarnos en el Bicentenario, porque vamos a seguir celebrando, y es una pregunta que debemos hacernos, vamos a seguir celebrando un proceso de profundización colonial, o vamos a verdaderamente replantear las formas en cómo nos organizamos, nos reconocemos. Yo dejaría una pregunta al aire, y creo que la hice al principio, es si realmente el Estado se puede transformar desde una lógica emancipadora. No sé si ustedes lo consideran o si el Estado es irreformable. No sé si alguien quisiera discutir a partir de eso o si tienen otras dudas. No sé. Carlos Fiallos levantó la mano. Ok. Pues partiendo de lo que vos decís y pues el conocimiento que tengo en relación a eso, pues creo que sí es reformable el Estado y ya que somos una sociedad cambiante, creo que sí debemos de cambiar la forma de pensar y las formas de que nos arraigamos a los sistemas y que tenemos que cambiar muchas cosas. Y como decís vos, muchas personas no se sienten identificadas con estos sistemas o con estas cosas. Digamos, los grupos indígenas, pues muchos de ellos se sienten arraigados a su grupo y todo, pero muchos de ellos ni saben sobre la independencia y esas cosas. Más en cambio lo miran como aquel despojo, aquella forma de que ya por fin se liberaron de esas cadenas que los tuvieron atados y que más si en cambio todavía están atados a esas cosas,
ahora es diferente, ¿verdad? Porque yo hace tiempo platicaba con una bisabuela y me decía que ya ella llegó a los 100 años y me decía que era eso, de que celebraban el 15 de septiembre, la independencia. ¿Y qué es eso? Me decía. Como ella se crió en un pueblo lenca, ella no entendía ese significado más que, los militares, decía ella, los guerrilleros, algo así. Entonces, yo creo que sí podemos cambiar este sistema desde estos espacios y todos los espacios, cambiando las formas de pensar de cada uno, de todas y todes, y buscar una mejor forma que sea más incluyente y más beneficioso tanto para el medio ambiente y los pensamientos, para así podernos sentirlos identificados. Una cosita que yo agregaría, por ejemplo, es que realmente con las independencias los pueblos indígenas pasaron a condiciones peores de las que estaban en la colonia, ¿verdad? Porque por lo menos durante la colonia no se les cobraba impuestos y parte de las acciones que tuvieron las campañas morazánicas, que por cierto Morazán siempre es un ídolo bastante poco cuestionado, fue obligar a los indígenas a que tuvieran el pago de impuestos, ¿verdad? Porque ya eran considerados como una parte tributaria del Estado para contribuir a las hazañas militares que ellos tenían. Entonces, eso es solo un elemento, y que al final eso no les permitió arraigarse, digamos, y hubo todo un periodo larguísimo de luchas entre pueblos indígenas y lo que se suponía era el Estado federal o la República. A mí me parece interesante, y también el Grupo 1 lo planteó, que si realmente la democracia o los estados tienen que oponerse a la naturaleza, ¿verdad? Esa es una discusión que tenemos que hacer. Creo que también lo planteó, si no me equivoco, el grupo 2, porque al final parece que la única naturaleza que importa es la naturaleza humana, ¿verdad? Pero todo lo que esté fuera del humano puede ser destruido o puede ser comercializado, pero creo que es algo que tenemos que plantear realmente, como también otra forma de organizarnos y de plantearnos las relaciones sociales tienen que pensarse desde una relación ecológica, no tanto lo social, sino lo ecológico, para empezar a transformar todo el nivel de destrucción que hemos llegado y que no corresponde, digamos, a una persona o un individuo, sino que tiene que ver con todo un sistema que es capaz de tomar la naturaleza como un objeto y no como un espacio de relación, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, reflexión, algo que quisiera decir sobre el ejercicio. No sé qué les pareció el ejercicio como tal. Sería bueno que pudieran hablar de cómo trabajaron juntos, juntas, para poder llegar a concretar esa presentación, ya sea el video, ¿qué más? La conversación entre la sobrina y la tía, el cómic y la discusión individual que tuvieron. No sé cómo fue el ejercicio. Keren tenía levantada la mano. Ok, es que no estoy viendo, lo siento. Keren. Hola, sí, estaba pensando en lo que estaban hablando, que todo es subjetivo, decía Einstein, ¿verdad? Entonces, qué difícil pensarse en un mundo diferente en donde el Estado no tenga esa lógica capitalista, extractivista de despojo, ¿no? Porque esa es la lógica con la que ha estado siempre. Entonces, como que imaginarse un mundo que no sea así, es hermoso, pero sí siento que es bastante utópico, y sé que muchos y muchas me dirán que sí, es posible, porque las ideas son diversas y todas y todos pensamos muy diferente. Bueno, habría que analizarlo desde esa perspectiva, si desde la lógica capitalista podríamos refundar un estado diferente, pero no lo sé. La verdad que yo no tengo la respuesta y creo que nadie la tiene porque las ideas son subjetivas. Sin embargo, sí está bueno discutirlo y sí está bien pensar en mundos diferentes que no sean basados en esta lógica del despojo, del extractivismo, ¿no? Ese era un pequeño comentario nada más.
¿Alguien más? Si no, creo que pasaríamos con el siguiente punto, ¿no? Que es Nail, la presentación. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, 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 sí. Marcela. Bueno, es que como parte también de las conclusiones, lo que pasa que el tiempo siempre es bien reducido. Nuestro grupo sí pensaba que otras formas de organizarse son posibles, pues que es bien feo y bien complejo incluso imaginar que, o sea, en este punto estamos siendo tan pesimistas que es más fácil imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, ¿verdad? A esos niveles hemos llegado, pero nosotros sí considerábamos y por eso planteábamos al final con un gatito y una banderita así de la diversidad, que era necesario replantearse todo el quehacer del Estado y refundar al Estado como tal, que quizás estas transiciones son lentas y necesitan mucho trabajo, sí, pero los pueblos necesitamos, es una necesidad la autodeterminación, el reconocimiento desde las distintas diversidades y poblaciones. Y creo que en otras partes de América Latina, como en Bolivia, se están haciendo algunos ejercicios que, si bien es cierto, todavía tienen contradicciones, ¿no? Pueden ser como un punto de partida para empezar a construir de otras formas, como bien mencionaba Fer, más amigables y menos antropocentristas, que es justamente lo que trae la colonia, ¿no? Que nos posiciona a nosotros como el centro de todo y por eso están esas relaciones tan devastadoras con el medio ambiente o donde incluso se prioriza la riqueza y la acumulación de bienes por sobre la vida misma. Y era parte de las conclusiones que yo vi, pero sí las habíamos discutido en el grupo. Y pues las construcciones dentro del grupo, que Fer también lo preguntaba, son sumamente interesantes porque las disfrutamos un montón. Hay, como ya vieron, animación, perreo y intersectadas con las discusiones políticas. Y es que al final todo esto es político, pues. Entonces, nosotros sí creemos que es importante, no solo no solo creemos en la posibilidad, sino que es una necesidad y es una urgencia. Me gustaría agregar algo. Dulce levantó la mano primero y luego Marvin. Está bien, sí. Okay. Dulce. Hola, no, yo pensaba sobre todos estos conceptos que hemos estado hablando. Y bueno, aquí estamos en un espacio en donde la mayoría se encuentra en otros espacios, valga la redundancia, en donde se tocan reiteradamente estos conceptos en la práctica, en lo conceptual, en todo esto. Entonces, de alguna manera los asimilamos, pero allá afuera, en las mayorías, ¿no? Es difícil, no sé cómo decirlo, pero a lo que quiero llegar es la importancia, ¿no? de convertirlos en algo mucho más práctico, más digerible para el resto, porque puede que aquí para muchos y para muchas sea fácil, pero allá afuera, que son la gran mayoría y que son quienes se ven vulnerabilizados por todas las condiciones sociales, ¿no? que atravesamos, entonces esos y esas tendrían, no es la palabra correcta, tendrían, pero apropiarse de todo esto. Entonces, yo llevo como a la reflexión, ¿no? de cómo, de qué manera podríamos contribuir a eso. O sea, ya estamos contribuyendo desde aquí, pero ir más allá para que estas otros y otras puedan, desde su práctica, y desde lo conceptual, desde sus perspectivas y todo eso, pues incidir, ¿no? Para que, pues, a una mejor sociedad. Eso quería. No sé si me di a entender, pero por ahí va la idea. Ya. Marvin. Bueno, aquí otra vez, ¿verdad? Y me disculpan, yo sé que ya las tengo hartas y hartos, pero ay, me encanta hablar. Me disculpan. Bueno, entonces, fíjate que, o sea, cuando nosotros conocemos un problema o damos a conocer o sentimos de que existe un problema, tenemos de que saber
cuál es el núcleo de ese problema. Y es que es ahí donde entra la cuestión. Nadie, absolutamente nadie quiere asumir las responsabilidades que tenemos como sujetas políticas. Entonces, lo que cuestionamos en nuestro grupo es que en nuestra grupa es que el origen del problema es el capitalismo y nadie está dispuesto a ceder ante él, o nadie está dispuesto a despojarse de los beneficios, o beneficios entre comillas, que este sistema pueda darle a algunas personas. Porque sí, sabemos de que algunas personas que son privilegiadas, que asumen y que hablan desde el privilegio y que tienen algún poder adquisitivo que tal vez yo no tenga o que tal vez ustedes no tengan, no quieren despojarse de este sistema, no quieren comenzar a contrarrestar este sistema porque les beneficia. Entonces es ahí cuando vemos de cómo el privilegio te puede cegar la vista, que tenés problemas en tus meras narices, pero no quieres asumir esas responsabilidades que son sumamente grandes y que dañan a la sociedad. Si bien es cierto, existen otras formas de organizaciones, pero hablar sobre volver a refundar el Estado o cómo podríamos hablar sobre cómo el Estado se podría esclarecer en pro de las minorías sociales, como que bien pigiado, porque el Estado nunca ha estado a favor de las minorías sociales, nunca nos ha favorecido, y creo que difícilmente lo va a hacer porque no está destinado para nuestro beneficio, está destinado para esas personas privilegiadas, ya saben, y en el caso hondureño, aquellas que estudiaron en Americana y que luego se fueron a estudiar al extranjero en la universidad. Entonces, es cuando nosotros tenemos que comprender cómo tenemos que despojarnos de estas cosas que nos oprimen, pero que en cierto momento nos dan algunos privilegios, y solo por esos privilegios, o por, como he escuchado algunos ahí que dicen como alegría de pobre, no sé si han escuchado ese término, esa alegría de pobre que nos dan en cierto momento cuando reciben el sueldo mensual, ¿para qué? Para pagar la casa, para pagar la luz, para pagar el agua y para comprar la comida. Que creo que esas funciones te las debería brindar el Estado por el simplemente de nacer en su territorio, y que es claramente que así debería de ser, porque tenemos que pagar el seguro y tenemos que pagar lo otro. Todos nos alegramos cuando, bueno, yo no me alegro, ¿verdad? Porque yo tengo trabajo, pero las personas cuando reciben su salario mensual se alegran y alaban el capitalismo, y luego dicen de que tener dinero es lo mejor que puede hacer, y después hablan sobre un emprendimiento fallido cuando claramente no existe, porque este privilegio los tiene demasiado sesgados. Privilegios que tal vez ni siquiera tengan y asumen tener. Bueno, esa es mi participación. Gracias, Marvin. No sé, Ramírez, ¿cerrás? Sí, yo cerraría. Me parece que las presentaciones estuvieron muy, muy interesantes, y creo que esta forma de poder abordar ciertos conceptos desde herramientas pedagógicas distintas y que sean como bastante comunes a nuestro diario vivir son geniales, pues. Y creo que... Ay, Dios mío. Sí. Hola. Lo siento, es que me cayó una llamada. Bueno, decía que adaptarlas a estas herramientas hacen que se conviertan en herramientas muy potentes, que pueden llegar a muchas personas, que se pueden utilizar como puntos de partida para discusiones más amplias, y que creo que es una opción para las personas que tenemos esta inquietudes formativas o pedagógicas, que se pueden convertir en grandes opciones para poder llegarla, y que esta discusión es fundamental para cualquier proceso de formación política, porque a partir de estos campos, digamos, es que nosotros trabajamos y nos movilizamos. Todas nuestras críticas, todas nuestras oposiciones se dirigen a partir de estos conceptos que se concretan en instituciones. Entonces, por ahí lo dejaría, y esperamos que en el resto del módulo podamos ir ampliando más esto.